Guatevisión. Buenas noches, gracias por aceptar que estemos en el seno en sus hogares a través de estos diálogos. Hoy vamos a tocar un tema que en los últimos años se ha convertido como en un fenómeno que preocupa mucho a la sociedad guatemalteca. Pero esto viene de muchísimos años atrás y yo creo que tiene sus raíces en esas grandes desigualdades sociales que un país como Guatemala sufre. El fenómeno de las maras, de las áreas marginales que crecieron después del terremoto en 1976, tiene hoy secuelas profundas en esos habitantes que tienen que soportar vivir en medio de una violencia que se engendra muchas veces por esos jóvenes que habitan esos mismos lugares. Hoy en la noche está con nosotros el padre Manolo Maqueira, jesuita. Él es más conocido como el padre del puente y nos referimos al puente Belice. Padre, muchas gracias por estar acá y aceptar este diálogo. Yo quisiera que empezáramos, que usted nos contara un poco cuánto tiempo tiene de estar en Guatemala. A Guatemala llegué hace unos 9 años. Llevaba en Centroamérica ya 24, 25. Y a Guatemala pues vine en el 95, 96. ¿Y cuál fue su primer destino, digamos? En teoría venía destinado a Aliscán. Me había tocado vivir el final de la guerra en El Salvador, en la zona de conflicto, en Chalatenango, en Arcatao. Y un poco como que me había especializado en finales de conflicto, en reconstrucción y ayudar pues, a la población un poco a reanimarse y a salir adelante. Y como se preveía que en ese momento que se acercaba también ya los acuerdos de paz en Guatemala, pues el obispo en aquel momento del Quiché, Monseñor Cabrera, le pidió a la compañía que me mandara para allá, con la mala suerte de que cuando ya venía para aquí, pues tengo marcapasos, se me volvió a estropear el marcapasos. Bueno, me puse un poco enfermo de más y no se atrevieron a dejarme ir a Aliscán. Y me quedé aquí en San Antonio. En el barrio San Antonio, en el barrio de San Antonio, 6. Exactamente. ¿Cuál ha sido esa experiencia de vida para usted, estar ya tanto año en un barrio muy tradicional en la capital guatemalteca, con mucha historia atrás, una historia que la mayor parte de veces estuvo vinculada con la violencia y la delincuencia? Bueno, yo la verdad es que venía un poco como párroco aquí, a llevar la parte más pastoral. Y bueno, me sentí mucho más apasionado por entrar en el mundo, precisamente en las zonas más marginales del barrio, con alguna de ellas, y entrar un poco como sin hacer nada, es decir, simplemente a intentar ver bueno, cómo pensaba la gente que vivía, cómo pasaba, cómo era el sujeto humano que teníamos, ¿no? Digo, que allí vivía. Y eso fue lo que hice. Yo estuve prácticamente 5 años o 4 sin ningún tipo de proyecto, simplemente viviendo. Tenía trabajos, bueno, pues, responsabilidades en la Compañía de Jesús, pero mi relación con el puente era más de vivir, de estar, de oír, de conocer, de ir estableciendo lazos con la gente, más que de hacer cosas. Y bueno, y fui descubriendo, sobre todo, sí me fui apasionando con la gente joven, ¿no? Que era primero la que tenía más dificultades de salir adelante y la que, por otra parte, pues podría tener fuerzas para salir, porque es muy difícil salir de estos mundos. Yo creo que los barrancos reflejan muy bien como la realidad de Guatemala son otro mundo, y un mundo como subterráneo, ¿no? Del que es muy difícil salir. Es de ahí trepar. El de arriba es otro mundo, es otro mundo. Entonces ya el adulto muchas veces se acostumbró, se rindió. La vida fue más brutal que la propia fuerza que él tiene. El joven, pues con ayuda puede salir. La mujer es normalmente la que sale por puro amor, ¿no? Porque no puede rendirse. El hombre a veces se rinde más. La mujer no puede rendirse, tiene que sacar a los suyos adelante y saca fuerzas, no sabemos de dónde la saca, pero la saca para pelear la vida. Padre, ¿cómo ha hecho usted
Porque tratar de llevar el alivio espiritual, tratar de llevarle a estos jóvenes marginales la promesa de una vida mejor, con esa realidad tan dura que continuamente tienen que vivir, ¿cómo hace usted para ir como balanceando esta situación en esa área? Pues lo primero, estar con ellos, ¿no? Que creo que es una de las cosas importantes, es la cercanía. Aunque suene así a lo mejor raro, una de las mayores deficiencias o una de las mayores exponentes de la falta de autoestima que muchos de estos jóvenes tienen es que no se sienten ni queribles, ni queribles. Entonces yo creo que antes de hacer cosas hay que hacer que se sientan que sí son queribles, como no, y que da gusto quererlos, ¿no? Y que uno puede llegar a sentirse orgulloso de ellos, y orgulloso de ser amigo, y orgulloso de la relación de cada día, y orgulloso de trabajar juntos. Eso creo que es de los primeros pasos, es decir, le da fuerza para hacer pie en la vida. Siempre les digo que la vida a veces, estos patojos, es como si los tiran al agua y les echen ahí unas rocas para levantar, que no tienen donde hacer pie para levantar las rocas, ¿no? Muchas veces les falla el papá, siempre les falla el futuro, ya tienen una desconfianza grande en sí mismos de que van a fracasar. Entonces, bueno, pues hay que intentar ser para ellos un poco donde puedan hacer el pie y levantar el peso de la vida. Y empieza yo creo que por la relación muy afectiva, de hacer que se sientan queridos y que de hecho lo son, importantes para la vida de uno, ¿no? Usted sabe que antes de que la sociedad guatemalteca lo conociera a usted como el padre del puente, yo había oído hablar de otras personas que a usted le conocen y se resalta mucho el amor que usted ha tenido para esta comunidad, específicamente en el barrio San Antonio, donde también hay mucha gente honrada. Y que este ejercicio que usted ha convertido su trabajo no solo en palabras, sino también en acciones, ha logrado que los jóvenes confíen muchísimo en usted. Hombre, el intento es lograr que confíen en ellos. Lo que pasa es que, como a cualquier joven, ¿no? Es decir, uno de los primeros derechos de la persona humana es tener papá, es tener en quién confiar, es tener seguridad en alguien. En la vida tenemos que sacarla adelante nosotros, pero si no tenemos en quién apoyarnos es muy difícil, ¿no? Yo creo que estos jóvenes sí demuestran enseguida que en cuanto se les da un poco de apoyo, que no sea crear dependencia, por supuesto, porque eso sería negativo, ellos son capaces de darse cuenta de que pueden volar en la vida, ¿no? ¿Cuál es la situación que se está viviendo en este momento en el barrio y sus alrededores? Yo creo que es terrible, ¿no? Yo creo que, para empezar, que los barrios son casi el 70% de la población de la capital. Son una cantidad inmensa entre la zona 18, la zona 6, bueno, todas las zonas marginales, Villanueva, que tiene sus... Siempre tenemos las fuerzas, primero, que igual que uno pretende que otros se puedan apoyar en mí para sostenerse y para sostener la vida y para empujar, pues intentas también tú sostenerte, ponerte un poco, sentarte en las rodillas de Dios, ¿no? Para desde ahí sentirse seguro y levantar. Y luego, fundamentalmente, ciertamente, yo si tengo que decir qué es lo que me mantiene, pues es el cariño entrañable que con muchos de la gente joven, sobre todo, pues nos tenemos. ¿Se siente usted acompañado, o quizás la pregunta debería de ser, esta gente con la que usted todos los días convive, ¿siente el apoyo que le da la sociedad guatemalteca o no lo siente, o existe? Yo creo que la gente no siente ningún apoyo, ni de la sociedad guatemalteca ni de nadie, ¿no? Porque no lo tuvieron. La gente no tuvo apoyos, ¿no? La gente... Yo creo que incluso ahora el problema de las maras un poquito empieza a ser problema nacional y centroamericano,
porque se está desbordando tanto que afecta a todos los niveles, pero durante años estuvo ahí abajo, estuvo en los barrancos. Y ahí no importaba, en el fondo, yo siento ser crudo, ¿no? Pero como que la sociedad de todos nuestros países, mientras se matasen los de abajo del barranco, no pasaba nada. Eran unos contra otros, no pasaba nada. De repente eso creció y el efecto empieza a dañar a todo el entretejido de la social, pues ahora empieza a ser mucho más preocupación. Pero yo creo que la gente nunca sintió apoyos. Incluso creo que la gente desconfía mucho hasta de quien le brinda apoyos. Hay que estar mucho tiempo callado para que empiecen a confiar en uno. Porque normalmente cuando se acercó la gente, la sociedad, pues a estos barrios fue para sacar alguna tajada después, ¿no? Sea electoral, sea de lo que quieras, pero se acercan para sacar normalmente. Entonces, bueno, pues la gente no siente apoyo, ¿no? ¿Qué cree usted que debería ser como el camino? ¿Qué tendría que hacer, yo no sé, el Estado, los sectores que conforman el entretejido social? Porque usted ha dicho una verdad, de esas verdades absolutas, que mientras la crisis era para los de abajo, no hay que siguiera. Pero cuando esa situación empieza a desbordar y empieza a afectar a los otros, entonces sí viene como el despertar, pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues yo creo que lo primero es establecer puentes, ¿no? Yo creo, soy, por desgracia, como bastante pesimista, es decir, creo que a la gente joven se la puede hacer crecer mucho. Creo que tenemos una gente joven muy deteriorada. Yo estos días estoy oyendo planes educativos para la juventud y me parecen buenos, y estoy oyendo planes contra la violencia juvenil y me parecen excelentes. Creo que hay una preocupación fuerte y honrada, no solo por defensa propia, sino una preocupación honrada de sectores sociales de enfrentar estos problemas. Pero creo que tenemos unas familias tan rotas y una juventud tan abusada, tan dañada, que yo diría que es casi una época en que se necesitan innovaciones casi radicales, por decirlo así, ¿no? A nivel educativo, yo creo que lo importante, primero, casi antes de enseñar nada, es curar. Y a lo mejor en nuestras escuelas y en nuestros colegios no se cura, se enseña, ¿no? Yo creo que hay que tener una primera. ¿A mí de qué me sirve que un niño sepa muchísimo de ciencias naturales si no sabe cómo enfrentar sus propios conflictos, cómo enfrentar sus soledades, cómo superar la impotencia que siente ante el futuro, cómo superar sus miedos, cómo superar que más de la mitad de las muchachas, yo creo, son abusadas o en su casa o fuera de su casa en muchas de nuestras zonas? ¿Cómo superar eso? Mientras no, es decir, yo le daría mucha más importancia a esa parte humana, saneadora psicológicamente y espiritualmente de los muchachos, y eso desde la educación y desde la educación formal, no solamente con actividades de fuera. Eso tiene que ser el centro, la curación de la persona, al mismo tiempo que yo me imagino que en un futuro, como sigamos así, en cualquier escuela debería haber, ahora no hay ningún psicólogo, casi en ninguna escuela, pero debería haber el doble de psicólogos que de profesores. Así es. Bueno, estamos con el padre Manolo. Él es más conocido como el padre del puente, y nos referimos al puente Belice, a ese submundo que uno pasa a la par, pero ahí hay seres humanos que viven, sufren y mueren. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momento. Cuando usted llega a la región centroamericana, era una zona de conflicto. Nicaragua, El Salvador, en Honduras la contra, en Guatemala la guerrilla. Ahora usted está viviendo otra especie de guerra que tiene secuelas también muy profundas.
Sé que en las últimas semanas el grupo con el que usted trabaja de jóvenes fue pues golpeado. ¿Qué es lo que más le duele a usted de esta situación que se está viviendo ahora? Bueno, es decir, lo que más me duele es que yo creo que en la violencia de ahora, por compararla con la violencia de antes, la de antes era un poco como fruto de la esperanza, por decirlo así. Es decir, una serie de gente pues, ante injusticia social, en los barrios marginales, ante el deseo de participar activamente en una sociedad que le estaba vedado quizás de alguna forma a los más pobres, luchan por participar. Y en el fondo la guerrilla era una lucha por una participación igualitaria en la vida social, en la vida política de un país. La violencia actual es la negación a participar. Es el muchacho que está hoy en una mara, el muchacho violento es alguien que dice, no, si yo ahí arriba no voy a subir, es decir, yo no voy a salir del barranco, yo no quiero participar en la otra sociedad. Me es ajena, no puedo llegar a ella. Es tonto, es pegarse golpes, el querer salir ahí arriba. Entonces vivo abajo, mi poder lo busco abajo, lo busco en mis submundos, ahí es donde busco dominar, donde busco controlar. Entonces es una violencia más como de autocastigo. Es decir, yo a veces, pues comentando, hablando con muchachos de los que participaban en la Mara, cuando tenían una visión tan negativa de sí mismos y de los que estaban en las otras maras, yo siempre decía que más que asesinatos eran suicidios. Es decir, entre nosotros somos tan poca cosa que vale todo. Cosa que nunca pasaba por la cabeza de un guerrillero, vamos, ni de broma, ¿no? Ni de un joven de un barrio marginal en los 80 que estaba luchando con ideales. Yo creo que esto hoy tiene mucho, es una violencia autoinfligida, es como un suicidio. ¿Cómo parar ese círculo entonces? Porque se está convirtiendo realmente en eso, en un círculo muy vicioso, que ni siquiera tiene dónde salir. ¿Qué hacer? Bueno, con la juventud en general, pues crear esperanza. Yo, más o menos en el proyecto, es intentar que tengan posibilidades de trabajar, que tengan posibilidades de estudios formales y que tengan posibilidades de estudios, de una formación más interna que te vaya curando. El trabajar es importante porque a mí me dejó temblando cuando a poco de empezar este gobierno, María del Carmen Aceña, la ministra de Educación, dice que de los niños que empiezan la primaria, ni siquiera el 1% acaba la secundaria. Entonces tenemos pues un sistema que al 99% lo expulsa del sistema. Y además en unos jóvenes que no pueden trabajar. Todos esos niños de 13, 14, 15 años que ya no estudian por las razones sociales, económicas, que sean. Si además tampoco tienen acceso al trabajo que hacen, no podemos quejarnos de que después aparezcan buscando pertenencias a grupos que le den la identidad que no tienen, ¿no? Cómo a través del trabajo, del abrir la posibilidad de estudios, todos estos esfuerzos que se están haciendo ahora, que si para dentro de unos años ya va a más de un 50% que pueda terminar sus estudios básicos, bueno, todo eso es abrir esperanza, es hacerles ver que el salir adelante es posible. A mí cuando entrevisté a los primeros muchachos de Maras, tenían una desconfianza en sí mismo tan grande. Se repetían tanto la frase somos basura, pero dicho así, además es un insulto que les encanta. Cuando se insultan uno a otro siempre es basura, parece que es la frase. Es como un concepto así tan negativo de ellos mismos que incluso cuando le preguntabas, bueno, ¿y vos querés casarte? O dice, no, yo quiero tener novias, pero no casarme, porque yo no voy a ser capaz de aguantar un hogar, ni voy a ser capaz de sacarlo adelante. Es decir, es una duda tan grande en ellos mismos, que el reto inmenso es abrirles esperanza, pero eso tiene que ir una pata por el trabajo, otra pata del taburete tiene que ser la curación propia, personal, y otra pata tiene que ser la educación que les abra también a conocimientos y a capacitarse técnicamente o intelectualmente para la vida, ¿no? El proyecto que usted tiene, ¿qué usted quisiera si alguien deseara colaborar en lo que usted está haciendo? ¿Qué se puede hacer, digamos, para que usted se sienta apoyado?
Para mí lo más importante, que es lo que estos días estoy intentando trabajar, y estoy recibiendo solidaridades. Estos días fueron bonitos a muchos niveles, dentro de lo doloroso, ¿no?, y de lo destrozados que están los niños. Yo a veces, pues, bueno, tenemos siempre la experiencia de Jesús, una muerte que nos hace vivir. A veces parece que este muchacho, su muerte, puede dar vida. Se está acercando mucha gente, por ejemplo, a una cosa que para mí es clave, pues, darnos puestos de trabajo a media jornada, y bajo la condición de que a la otra media estén estudiando y formándose. Se están acercando empresas a ofrecer ese tipo de puestos de trabajo. Nosotros ahora, de los 140 que tengo, pues más de 90 están trabajando ya en alguna empresa privada que le presta el suficiente apoyo, pues, hasta económico, para saber que con eso pueden estudiar y con eso se pueden formar y con eso tienen un futuro que se lo pueden construir ellos. Este año nos saldrán los primeros a la universidad. Bueno, pues también hacen falta de todo, es decir, desde becas universitarias, pero fundamentalmente yo lo que busco es trabajo, porque es que desde su propio trabajo son ellos los que tienen que levantarse, no tanto decirles que les vamos a facilitar los estudios o les vamos a pagar. Todo hace falta, porque para que haya nivel educativo, pues tenemos una psicóloga muy buena, muchacha, pero yo creo que tantos problemas que tuvo este año le sobrepasaron completamente, es decir, no podía al final con todo. Pues necesitaremos un verdadero equipo de psicólogos, necesitamos muchas cosas para hacer un proyecto educativo, porque yo creo que se pueden hacer currículum de las materias, pero todo el currículum de estas cosas de autoconfianza, de creatividad, de capacidad de trabajo en equipo, eso está sin hacer los currículum, o hay que hacerlos, o a lo mejor los hay, que yo no soy un experto en educación. Pero esos currículos sí interesan hacerlos, y hace falta mucha gente que intente cambiar el estilo de la educación, sobre todo para estos muchachos, que es lo que yo conozco, ¿no? ¿Qué sintió usted con esta última muerte de un joven que forma parte de su proyecto, a quien usted quizá le dedicó tiempo, horas? Pues, ¿qué vas a sentir? Todos los sentimientos te salen juntos, ¿no? Una rabia inmensa, pero no sabes casi ni contra quién. Uno de los que pudieron haber sido el asesino, iban algunos, sé que cuando él debía tener 12 años, ahora tiene 16, le mataron a la mamá y le cortaron las manos y la echaron en un costal. Sientes rabia, pero no sabes contra quién. Y sientes lo precioso de la solidaridad, primero de ellos mismos y de la valentía. Muertos de miedo, ni uno solo dejó de venir todavía al colegio, ni uno solo dejó de venir. Y el cariño que se mostraron, y eso que sale cuando uno está en los momentos duros, que te sale lo mejor o te puede salir lo peor. Pero a estos les salió lo mejor, ¿no? Y además se dieron cuenta de que tienen mucho de lo mejor. Yo creo que la muerte de José Antonio está haciendo vivir a los Patojos. Nos está haciendo vivir. Padre, pues muchísimas gracias. Ojalá algún día la sociedad guatemalteca cure todas sus heridas, cicatrice tanto a llaga que nos rodea, y que usted pues alcance, yo no sé si la paz, o alcance usted la fuerza necesaria para seguir haciendo un trabajo que realmente es obligación de los guatemaltecos. Yo pues le doy las gracias por lo que usted está haciendo. Usted es un hombre de fe, es un hombre de Dios. Creo que ese ejemplo que está entregándole a estos jóvenes les va a hacer mucho más bien de lo que cualquiera puede pensar. Pues nada, pues muchas gracias también por la oportunidad de recibir solidaridades, que ya te digo que las estamos recibiendo, gracias a Dios. Y a ustedes, como siempre, pues muy buenas noches. Gracias por permitir que estemos en sus hogares. Hoy el tema es muy doloroso, pero es una realidad que, repito, ojalá algún día logremos transformarla, y que Guatemala, aún en los lugares más alejados, la gente pueda dormir tranquila y la gente pueda vivir en paz. Muy buenas noches y feliz descanso.